Hoy no basta con tener empleo. Si no viajas, si no tienes el último iPhone o si no mostras una vida interesante en redes, es casi como si no existieras. Que el valor de una persona ya no se mide por lo que hace, ni siquiera por lo que produce, sino por lo que puede consumir. Si no puedes hacerlo, tu presencia se desvanece. Sos prácticamente invisible. Zygmunt Bauman lo vio hace más de 20 años en su libro Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Y lo que en ese momento dijo hoy parece ser el paisaje cotidiano. Bauman fue un sociólogo polaco muy conocido por su concepto de modernidad líquida, entre otros. Pero en 1998 publicó este libro. Y no estaba hablando de ciencia ficción ni construyendo una novela distópica. Estaba describiendo el mundo que en ese momento y hoy habitamos. La pobreza hoy no es solo no tener, es no poder consumir al ritmo que dicta el mercado. Antes, el trabajo era la base de tu identidad. Decir soy panadero, soy profesor, ingeniero o carpintero era básicamente responder a la pregunta de ¿quién sos? Era tu ocupación lo que definía tu lugar en la sociedad. Y así la ética protestante, la ética del trabajo, lo enaltecía de alguna manera con frases como el trabajo dignifica o el trabajo le da sentido a la vida. Hoy, en cambio, el trabajo es radicalmente precario y el consumo, en su ausencia, se convirtió en la medida de nuestro valor social. Trabajos precarizados por aplicaciones como Rappi o Uber, el saqueo de mano de obra extranjera por parte de países adinerados como las maquilas o su más reciente versión, el call center. Ingresos inestables, personas con 2 o 3 trabajos al tiempo pero endeudadísimas para mantener su imagen. Y mientras tanto, redes sociales como Instagram, TikTok dictan la sentencia de lo que deberías tener. La ropa de temporada, el último celular o la foto en el restaurante de moda. Esto fue lo que Bauman llamó la estética del consumo, el reemplazo de lo que alguna vez fue la ética del trabajo. Ya no importa tanto a qué te dedicas si es que tenés acceso a un trabajo digno. Lo que realmente importa es cuánta capacidad de elección tenés a la hora de consumir. Y lo más importante, claro, si puedes mostrársela al resto del mundo. Aquí hay un punto clave en el que Bauman fue muy preciso, pero podría confundirnos. No es ni siquiera lo que consumes lo que señala tu lugar en la jerarquía social. Es en la capacidad de elegir con una aparente libertad en donde está el estatus de una persona. Es allí donde el neoliberalismo reluce de la manera más cínica sus aparentes cualidades. La diferencia entre una persona adinerada y una persona pobre es que la primera tiene el poder de elegir su consumo. Bauman llamó nuevos pobres a quienes no pueden participar del consumo visible. No es solo falta de recursos básicos. Es no poder mostrar que consumes, es no poder elegir, por tanto no participar en la dinámica del consumismo. Tener un Android o un celular viejo, no poder pagar salidas o viajes, que en las historias destacadas de tu Instagram no salgan las banderitas de los países que has visitado. Perderse de los eventos culturales, incluso cuando son locales, por no poder costearlos. Quedar por fuera de conversaciones y de grupos porque no estás al tanto de los temas en tendencia, porque no tienes tiempo para actualizarte, porque no pudiste pagar este mes la plataforma de streaming de moda. En suma, porque no pudiste seguir el ritmo del mercado. En el consumismo, no solo los objetos caducan rápido, las personas también. Quien no se adapta al ritmo del mercado es desechado, como plástico, como basura. Hoy, por ejemplo, cambios tecnológicos que dejan por fuera del mundo del trabajo a personas mayores, cuyos conocimientos y habilidades van quedando desactualizadas. O los algoritmos que invisibilizan a creadores de contenidos y no paran de publicar, si no se adaptan al frenesí de la inmediatez, si no siguen las tendencias, si no hacen bailecitos, muchas veces teniendo que sacrificar su autenticidad para no desaparecer del radar y dejar de ser consumidos. Antes, nos explica Bauman, el estado de bienestar cumplía la función social de soportar la destrucción que el mismo sistema industrializado e hiperproductivo generaba. Pero en el momento en el que se dieron cuenta de que ya no necesitaban tanta mano de obra, o más bien que podían extraerla de una manera mucho más barata de países del sur global como los nuestros, el bienestar dejó de ser útil para los ricos, para los políticos y para las megacorporaciones. Ahora, entre menos mano de obra tiene una empresa, logra generar mayores ganancias. La gran mayoría de la población, las masas, se vuelven desechos inútiles, residuos sociales, a los cuales se categoriza como clases marginadas que hay que deportar, encerrarlos en cárceles psiquiátricos o deshacerse de ellos de cualquier forma.
desadaptados, pobres, vagos, rebeldes, señalados culpables de su propia miseria por no poder o no desear consumir al ritmo del mercado. Estos personajes desgraciados logran ser contraejemplo cultural por excelencia. Es el objeto de terror del ciudadano promedio que se ve empujado a la autoexplotación, al endeudamiento y al performance consumista para no caer en tal deshonrosa situación. Todo esto tiene un altísimo precio: ansiedad, estrés, depresión por no poder alcanzar el ideal de consumo. En la cultura del hustle, de la adicción al trabajo, la hiperproductividad, se glorifica el agotamiento y la autoexplotación. Esto, según Bauman, es lo que distingue nuestra sociedad pospanóptica de las anteriores. Es un método muchísimo más efectivo. Ya no es necesario un policía, una cámara de vigilancia, una telepantalla para usar la referencia de Orwell en 1984. Hoy la persona se vigila a sí misma, saca su panóptico del bolsillo y se dispara para reportar el último consumo a través de las redes sociales. Lo compara con el de sus pares y procede a presionarse a sí misma, autolacerándose para estar a la altura. Frente a este escenario tan autodestructivo, en el que somos culpables de nuestra propia desgracia, en el que nos destruimos a nosotros mismos por alcanzar estándares que no son más que ficciones, Bauman nos propone, primero que todo, reconocer que son las condiciones estructurales propias del sistema que habitamos las que generan la nueva pobreza. Antes, los pobres cumplían una función, por ejemplo, ser el origen de la caridad y por tanto la tranquilidad moral de los ricos, su pasaje y garantía directa al reino de los cielos. Luego, en la modernidad, pasaron a ser el ejército industrial de reserva, la mano de obra barata, de salario mínimo, siempre disponible, siempre hambrienta para construir el proyecto moderno, las ciudades, los edificios, los aviones, las armas. Pero hoy, además de generarlos, la sociedad no encuentra ninguna función para los pobres. Por eso insiste en eliminarlos. El desempleo se ha convertido en un fenómeno global. Ahora más que nunca, con la llegada de la inteligencia artificial, la gran mayoría de personas se encuentran en un gran riesgo de ser reemplazadas y por tanto excomulgadas del sistema de producción y de consumo, desvinculadas con aquello que les une del tejido social. Por otro lado, todas estas innovaciones y destierros no hacen más que enriquecer a las grandes empresas, que cada vez más son las que dirigen realmente el mundo. Bauman nos recuerda que pensarnos otros mundos posibles es la única luz que nos queda. La utopía debe irrumpir en el debate político. El estado de bienestar debe resurgir como garantía para la vida y la dignidad humana. La idea de un ingreso básico universal no solo es posible, sino cada vez más una necesidad. Bauman nos aclara que el trabajo en sí mismo de ninguna manera es el problema. Los seres humanos disfrutamos de los procesos creativos. Nos apasionamos al intentar crear algo y que esto resulte de la mejor manera posible. El problema ha sido que el trabajo ha sido únicamente asociado al sistema mercantil y a su remuneración directa en forma de salario, incluso dejando por fuera de manera totalmente arbitraria el trabajo del cuidado, del sostenimiento de los hogares y la construcción de procesos comunitarios que históricamente han sido llevados a cabo principalmente por mujeres. De ninguna manera garantizar el sustento básico de una persona la convertiría en perezosa o se entregaría al abandono, como nos han querido hacer creer. Esto es evidente en países que aún sostienen parte de sus estados de bienestar, en los que los humanos se dedican a viajar, a escribir, a pintar, a bailar, a construir proyectos personales, al arte, a la ciencia, solamente por el deseo de movilizarse, el deseo de ser humano. Colectivamente, esta es la apuesta, el resurgimiento global de un estado de bienestar que, a diferencia del mercado, sí le interese el bienestar humano. Por otro lado, individualmente podríamos pensarnos en construir estilos de vida que no dependan tanto del consumismo. Reunirnos y aprender a disfrutar del ocio no necesariamente implica tener que comprar una hamburguesa en un McDonald's, un café en Starbucks o visitar un restaurante fino para tomarnos una foto. Tampoco se trata de dejar de consumir, eso es totalmente imposible. Se trata de practicar un consumo consciente, de consumir, sí, pero aquello que es realmente valioso, significativo y que es provechoso para uno, para el cuerpo, para la psique. Paradójicamente, a veces sale mucho más económico consumir cosas que realmente nos favorecen. Alimentos orgánicos, no ultraprocesados, salir al río, correr, tener conversaciones profundas, comprar ropa que puede durarnos y servirnos mucho tiempo, libros de segunda mano que nunca pierden valor. Bauman no fue un profeta, simplemente observó la sociedad con muchísima claridad. Ahora a nosotros nos toca decidir. ¿Vamos a seguir midiendo el valor de las personas y de nosotros mismos por lo que podemos consumir? ¿O por lo que podemos llegar a ser?